organizadores que nos han prestado apoyo, primero por organizar, creo, estas jornadas, que son, me parece, muy enriquecedoras para todos, tanto para los que participamos como ponentes, como para los que asisten, porque es un punto de encuentro de personas que trabajamos en distintos campos, con distintas visiones, y por supuesto por contar específicamente con nosotros para participar en esta charla. Yo voy a hablar sobre reprogramación celular y transdiferenciación, y como decía previamente el profesor Ayala, vengo del Laboratorio Andaluz de Reprogramación Celular, LARCEL, que es un laboratorio dedicado prácticamente en exclusiva al estudio de este tipo de técnicas. Algunos probablemente de los presentes en la sala les sonarán estos nombres, pero en determinadas ocasiones, si quitamos el término de celular y hablamos solo de reprogramación, hay quien incluso puede pensar en un concepto más relacionado con la informática o con otra área. Por lo tanto, vamos a intentar dar una pequeña definición de qué tipo de células podemos obtener a través de la reprogramación celular y la transdiferenciación, y algunas de las posibles aplicaciones que podríamos obtener. Quizá a diferencia de los compañeros que me han precedido, los resultados que vamos a mostrar son bastante más preliminares, porque tenemos que tener en cuenta que es una línea de trabajo mucho más joven, novedosa, y por lo tanto quiero que podamos calificar también en parte de inmadura, pero que tiene un potencial, al menos bajo mi punto de vista, enorme, y ahí el entusiasmo en intentar conseguir buenos resultados. En primer lugar, una definición muy básica de reprogramación celular, que podríamos decir que es la conversión de un tipo celular en otro bajo determinadas condiciones. Tan básica es que yo mismo considero que esta definición puede ser imperfecta, pero no vamos a entrar en muchos detalles. Y creo que a lo largo de la presentación podremos completarla y cada uno tendrá muchos más argumentos para entender exactamente qué definimos como reprogramación. Esto se produce mediante cambios en el perfil de expresión de los genes, es decir, una célula determinada, una célula que podemos llamar adulta, diferenciada, como puede ser un fibroblasto, que tomaremos de ejemplo en muchas ocasiones a lo largo de la presentación, tiene un perfil de expresión específico de genes. Pues podemos apagar algunos de esos genes que se están expresando en un determinado momento y encender otros que se apagaron durante el desarrollo embrionario. Con eso, lo que hacemos es que cambia la función, la morfología y en general la biología de esa célula. Esto solamente ocurre de forma natural durante la fecundación. Como todos sabemos, tras la unión del gameto masculino y femenino hay una serie de cambios entre los cuales acontece una reprogramación celular y también reprogramación epigenética, que al final lo que obtenemos es un embrión que durante sus primeras fases todas las células tienen capacidad de formar cualquier tejido presente en el organismo, y quizás este es el punto que tenemos que destacar. Eso lo denominamos pluripotencia, y es cuando las células son capaces de formar tanto tejidos derivados de mesodermo, ectodermo, endodermo, al final un organismo completo. Posteriormente mencionaremos la diferencia entre pluripotencia y multipotencia y lo asociaremos a qué células madre tienen una u otra característica. Como decíamos, se produce durante el desarrollo tras la fecundación, y hasta hace relativamente poco se consideraba que esa diferenciación era un proceso progresivo e irreversible, como una especie de caída de una pelota por una escalera donde, excepto que nosotros apliquemos una fuerza extra, no iba a poder volver a la parte superior. Sin embargo, en la naturaleza sí que los gametos, las células germinales, tienen la capacidad de volver a cerrar este ciclo y mediante el proceso de la fecundación volver a formar un embrión. Con esto mostramos que solamente en determinadas condiciones en la naturaleza acontece la reprogramación, pero que las células normales, diferenciadas, adultas de nuestro organismo, no muestran dicha capacidad. No obstante, desde hace bastantes años, mitad del siglo pasado, diferentes investigadores han trabajado para intentar conseguir esa reprogramación. Es decir, un experimento planteado a principios de la primer tercio del siglo, 1938 aproximadamente, por Spimann, un embriólogo alemán muy conocido, era, si yo obtengo una célula de la piel, por ejemplo, donde es un sitio accesible de un organismo, y la introduzco en un óvulo al que le voy a eliminar su núcleo y por lo tanto su material genético, toda la información genética, ¿seré capaz de formar un embrión? ¿Podría conseguirlo? Eso lo planteó teóricamente, lo denominó el experimento fantástico, y es lo que llevaron a cabo primero John Gordon en los años 60 utilizando un modelo de rana, y posteriormente en el 2007, como casi todos conoceréis, Kane Campbell e Ian Wilmot en el Instituto Rollins consiguieron la clonación, ¿vale?, del primer mamífero. En ambos casos lo que se estaba llevando a cabo es una reprogramación celular
de células diferenciadas, bien células procedentes del intestino o de la glándula mamaria. Pero en ese caso mediante transferencia nuclear, haciendo uso de un ovocito y generando un embrión. Esto, como la mayoría también conoceréis, pues genera bastantes opiniones diversas, en algunos casos se encuentra con limitaciones que pueden ser de tipo ético, moral, religioso, y luego una dificultad técnica que es la obtención de un número alto de óvulos, sobre todo cuando hablamos de la especie humana, por todas las complicaciones que puede llevar y tal y como, por ejemplo, comentaba el profesor Guillermo Antiñolo, ese síndrome de hiperestimulación ovárica a la que una mujer se expondría solamente por donar sus óvulos y que puedan ser usados en este tipo de técnicas. Sin embargo, en el año 2006 surgió un trabajo muy significativo que publicó el profesor Shinya Yamanaka en primer lugar, utilizando células de ratón, y en 2007 este mismo grupo y también el de James Thompson en Estados Unidos. Shinya Yamanaka trabaja tanto en la zona de California como un grupo que tiene en Japón, en el cual demostraron que se podían obtener células de la piel, fibroblastos, que son fácilmente obtenidos, y mediante el uso de 4 factores, 4 genes que ellos introducían en estas células, esas células se convertían en otro tipo celular, pero en este caso un tipo celular muy concreto, células pluripotentes, a las que denominaron células pluripotentes inducidas, porque ellos forzaron ese cambio, lo indujeron, y que eran muy similares a lo que denominamos, a lo que se obtiene del embrión, células madre embrionarias. Entonces pensaron, si estas células tienen la misma capacidad de pluripotencia y de regenerar cualquier tejido, cualquier tipo celular, y en potencia cualquier tejido, haciendo uso de otras técnicas, ¿vale?, de desarrollo de tejido, pues tendrán muchísimas aplicaciones, serán fácilmente, se pueden obtener fácilmente, y además evitaremos cualquier tipo de implicación ética, moral o religiosa que impida su desarrollo. Como podéis imaginar, después de esa publicación, tanto la comunidad científica como también diversos sectores de la sociedad se ilusionaron bastante con estas técnicas. Fue una noticia que tuvo mucha repercusión, tanto en revistas especializadas científicas como en medios de prensa de cualquier país, y tal fue su impacto que en el año 2012, apenas 5 años después, Shinya Yamanaka, ¿vale?, uno de los descubridores de este tipo de células, y John Gordon, que era el que mencionábamos anteriormente, que demostró por primera vez la reprogramación usando una técnica distinta, fueron galardonados con el premio Nobel. Es decir, resultó bastante curioso que en apenas 5 años toda la comunidad científica fuera capaz de reconocer, comprobar, repetir sus experimentos, confirmarlos y considerarlos tan valiosos como para conceder este premio Nobel. No obstante, el campo y esta línea de trabajo no ha parado ahí y, por ejemplo, a finales del año pasado se demostraba la capacidad de llevar a cabo esta reprogramación también en condiciones in vivo, en un modelo de ratón, y en este caso lo hacía un grupo español que trabaja en el CENIO, el del doctor Manuel Serrano. Bueno, con este panorama lo que tenemos es que podemos obtener células madre pluripotentes de diferentes orígenes. Me gustaría puntualizar una de las diferencias. El ponente previo ha hablado de células madre adultas y él las ha calificado correctamente de multipotentes. Una de las diferencias es que consideramos multipotentes aquellas que son capaces de formar todos los tejidos propios de su linaje. Normalmente solo tejidos derivados de ectodermo o solo de mesodermo, pero en este caso las pluripotentes en teoría pueden formar cualquier tipo celular de nuestro organismo. Por lo tanto, su potencialidad es mucho mayor y el número de aplicaciones posibles también sería más amplio. Tal y como comentaba, podemos obtener células madre pluripotentes, ¿vale?, a las que todavía vamos a añadir un segundo apellido más, embrionarias, cuando proceden de un embrión, que se puede obtener a su vez de varias formas, inducidas, cuando las obtenemos de un fibroblasto al que nosotros hemos introducido de forma, entre comillas, artificial, 4 genes para aumentar su expresión, y luego existen otros tipos que no vamos a entrar, pero que serían, por ejemplo, las derivadas de células del testículo como células madre pluripotentes espermatogónicas. Para resumir un poquito el concepto y qué ocurre durante esa reprogramación celular, lo que tenemos es unas células de partida, células adultas diferenciadas, fibroblastos, que casi siempre usamos por su facilidad en la obtención y también en el cultivo,
Y lo que ocurre es ese proceso de reprogramación, que ahora veremos un poquito más en detalle, mediante el uso de una combinación de factores. Inicialmente se describió el uso de 4 genes específicos, pero hoy en día se pueden utilizar combinaciones muy diversas de genes e incluso suprimir algunos de ellos y utilizar sustancias químicas que al final van a tener un efecto en la activación o desactivación de dichos genes, incluso proteínas recombinantes, que al final tienen el mismo resultado. Y posteriormente, una vez que tenemos estas células pluripotentes, lo que hacemos es llevar a cabo su diferenciación a los tejidos que nos interesen. Por lo tanto, podemos distinguir como 2 fases, una primera de reprogramación y otra de diferenciación. Además, en los últimos años, aunque era una técnica que ya también se conocía desde hace tiempo, están surgiendo bastantes trabajos sobre transdiferenciación o conversión directa. En este caso, lo que hacemos es convertir directamente una célula somática diferenciada, es decir, el punto de partida es el mismo, puede ser un fibroblasto, directamente en una célula diferenciada de otro tipo, como podría ser una célula de tejido nervioso, un mioblasto, un cardiomiocito, y de esa forma evitamos pasar por un estadio de pluripotencia, que, como decíamos, era el que tiene capacidad de formar todos los tejidos presentes en el organismo. Volvemos. Estamos hablando de la transdiferenciación, que es directa a la conversión de un tipo celular en otro y que, decíamos, evita ese estadio intermedio de pluripotencia. Esto puede tener una ventaja, y es que sabemos que las células pluripotentes, a pesar de que son muy valiosas porque podrían formar cualquier tipo de tejido, son generalmente las células que pueden dar lugar a la formación de tumores. Si evitamos pasar por ese estadio intermedio, probablemente podamos evitar algunos de los efectos negativos o indeseables que podría tener el uso de células pluripotentes de cara a una aplicación clínica en pacientes humanos. Y este cuadro resumía algunos de los ejemplos ya conocidos de transdiferenciación directa, donde vemos, por ejemplo, este fue uno de los primeros descritos reconocidos, en el cual se transformaba un fibroblasto en una célula muscular solamente con el uso de un factor de transcripción, MyoD en concreto. Pero posteriormente han ido apareciendo otros muchos ejemplos. A continuación voy a mostrar algunos de los resultados que nosotros tenemos en el laboratorio en uno de los proyectos que estamos llevando a cabo sobre reprogramación celular. En este caso lo que hacemos es obtener células pluripotentes inducidas partiendo de fibroblastos, como mencionábamos anteriormente, pero usando una técnica que consideramos medianamente segura, en la cual lo que hacemos es introducir los genes en unos plásmidos episomales. En general, la forma de introducir los genes más efectiva es mediante vectores virales, que lo que hacen es integrarse en el genoma, en nuestro ADN, y conllevan el efecto que nosotros andamos buscando, el de sobreexpresar esos genes, pero dejan una marca, es decir, provocan una modificación en nuestro genoma. Al final acabarían siendo células transgénicas, tienen un gen que anteriormente no estaba, ¿vale? Porque a pesar de que ese gen ya existe en nuestro ADN, lo que hacemos es introducirlo de forma exógena. Sin embargo, estos plásmidos episomales son plásmidos circulares que no se integran, se incorporan al núcleo, se expresan, pero no son capaces de integrarse. Y mediante una resistencia a antibióticos que tienen, nosotros podemos hacer que después de un determinado tiempo en cultivo, después de un número de pases celulares, vayan desapareciendo y seleccionar aquellas células que ya no los tienen. Por lo tanto, han llevado a cabo su función, pero posteriormente no se quedan presentes en la célula. De ese modo, las células son más seguras. Lo introducimos mediante un pulso eléctrico a través de un electroporador. Y este sería un poquito el resumen del esquema que seguimos después de la nucleofección que llamamos o electroporación. Los mantenemos en diferentes medios de cultivo y a partir de los 10-12 días nosotros somos capaces de identificar la aparición de células que han empezado a mostrar una morfología distinta y que están reprogramándose hacia células pluripotentes inducidas. Y después de un mes aproximadamente tenemos un número suficiente como para obtener esas células y analizarlas.
Estos serían los cambios morfológicos que vamos aconteciendo. Partimos de células típicas fibroblastos, donde se vuelven más redonditas, empiezan a crecer agrupadas cada vez más, hasta que llegan a formar colonias, que es estas agrupaciones redondeadas con bordes bien definidos, y que muestran unas células con un núcleo muy grande, nucleolos prominentes, y que a toda vista son muy distintas de las células a las que partimos. Pues bueno, esto lo podemos conseguir después de aproximadamente un mes de cultivo y esa introducción de un número variable de 4 o 5 factores. Pero lo más llamativo de todo, esta sería otra imagen del cambio directo del primer estadio al final, es cuáles son las características de estas células. Inicialmente lo que hacemos es valorar su cariotipo, que sea normal, que expresen marcadores típicos de pluripotencia, de las células que ya sabemos, y para ello generalmente lo que usamos como referencia son las células pluripotentes embrionarias. Tenemos que comparar si tienen la misma capacidad que las que proceden del embrión. También por inmunofluorescencia comprobamos la presencia de diferentes marcadores, y finalmente vemos si estas células tienen presencia de esos plásmidos episomales que comentábamos. Nosotros hemos introducido, pero después de un número de pases celulares, de un tiempo en cultivo, van desapareciendo. En este caso comprobamos, por ejemplo, esta línea concreta, que en el pase 20, después de haberla pasado unas 20 veces, lo cual llevaría pues, aproximadamente 90 a 100 días, hacemos pases cada 4 o 5 días, ha desaparecido, en este caso no aparece. Sin embargo, la misma línea en pases anteriores todavía tenía presencia de este marcador que es típico del vector. Y luego los transgenes que habíamos introducido, efectivamente, en este caso ninguno de ellos hay expresión. Por lo tanto, vemos que hay una disminución exponencial, que cuando el número de plásmidos es muy pequeño en la célula, cada vez la pérdida va siendo más lenta, pero que al final conseguimos que desaparezca. El punto que nos queda es comprobar, de acuerdo, hemos tenido estas células que son parecidas a las células madre embrionarias, pero ¿qué capacidad tienen? ¿Son realmente capaces de formar todos esos tejidos que teóricamente hemos dicho en la definición? Pues para ello inducimos la diferenciación usando distintos protocolos, partimos de las células que habíamos obtenido y vemos cómo pueden diferenciarse a ectodermo y a mesodermo. En concreto, hacemos inducción a células de tejido nervioso y cardiomiocitos, que es lo que vamos a mostrar aquí, y vemos cómo las células procedentes de fibroblastos, que se convirtieron en células IPS, las llamamos IPS por las siglas, empiezan a cambiar su morfología, al final acaban representando células del tejido nervioso con una morfología claramente evidente y expresión de algunos de los marcadores típicos, como puede ser GFAP, presente en astrocitos, o TUJ1 o beta-tubulina, también conocida por beta-tubulina, típico de neuronas. Igualmente, por análisis de PCR vemos la presencia de diferentes marcadores que nos dicen esas células realmente son células del tejido nervioso, precursores de neuronas en unos casos, células de la glía, neuronas como tal, ¿vale? Y aquí vemos, estos que aparecen con el cuadrito verde corresponde a la línea de células que hemos derivado de esas IPS. Y el otro tipo de células que también diferenciamos son cardiomiocitos. En este caso lo que analizamos igualmente algunos marcadores y vemos la actividad funcional de esta célula. Es muy sencillo porque los cardiomiocitos tienen actividad contráctil, de forma que incluso en la placa de cultivo las células pueden contraerse. Vamos a intentar ver si el vídeo funciona bien y si no tenemos otro donde creo... No, perdón, me equivoqué. ¿Llegué a identificar que hay una zona de latido en este área o no se ve bien? ¿Sí? Creo que se ve mejor. Latido prácticamente sincrónico. Lo cual nos está demostrando que estas células realmente tienen capacidad de diferenciarse, expresan marcadores típicos, que es lo que habíamos venido analizando antes, tienen la morfología típica, pero también la funcionalidad que cabría esperar de este tipo de células. Esto ocurre con algunos tipos celulares en los cuales su funcionalidad la podemos evaluar de una forma relativamente sencilla
en el laboratorio, pero si pensamos, por ejemplo, en una neurona y queremos de verdad ver si son capaces de transmitir un pulso nervioso en condiciones in vivo, que es donde se tendría que producir, la situación se complica, sobre todo pensando que trabajamos con células humanas. Finalmente, para ello lo que hacemos es utilizar un modelo de ratón que están inmunodeprimidos y donde de esa forma lo que hacemos es que las células humanas, el ratón no las rechace y puedan crecer, y analizamos la capacidad de formación de teratomas, que como denominamos, que al final nos muestra si hay estructuras típicas de cada uno de los linajes celulares que debería formar, tanto ectodermo como mesodermo como endodermo. Aquí vemos, por ejemplo, estructuras de cartílago similares a las que mostraba anteriormente el ponente, y estas células se han generado bajo la piel de un ratón, pero proceden de las células humanas que nosotros inyectamos y que venían de las IPS. Brevemente vamos a mostrar algunos resultados sobre uno de los proyectos de transdiferenciación, que, como decíamos anteriormente, es la conversión directa de un tipo celular en otro. A priori tenemos que decir que este proceso es mucho menos eficiente que el de la reprogramación que habíamos visto antes, pero nos evitamos ese paso intermedio de células pluripotentes que en ocasiones nos puede generar algunas complicaciones que nos gustaría evitar. En este caso sí que, como la eficiencia es mucho más baja, lo que hacemos es utilizar vectores virales. Estos solecitos representarían como las partículas víricas, en las cuales nosotros introducimos una combinación de hasta 6 genes, 6 factores distintos en fibroblastos. Estas son las células de partida y vemos cómo evolucionan después de un mes. Vemos que las células cambian su morfología, es lo primero que somos capaces de apreciar ahí. Empiezan a formar este tipo de estructuras que nos recuerdan a neuroesferas, y cuando cultivamos dichas neuroesferas en distintos sistemas, cultivos no adherentes, en flotación, las células pueden estar en flotación en la placa de cultivo, y digregamos esas células y vemos si tienen capacidad de reagregarse y formar otra vez. Comprobamos que es así. Esas son características típicas de las células precursoras de neuronas. Y también crecen en un cultivo adherente. Una vez que nos fijamos más en su morfología, comprobamos cómo las células han empezado a comportarse como típicas células nerviosas que establecen una red, una especie de una malla, y su morfología es muy representativa, puede de distintos tipos de astrocitos, células de glía, más células neuronas, donde podemos identificar el axón, dendritas muy largas en algunos casos y con una complejidad bastante importante. Y debemos pensar que esto ha sido en una placa de cultivo, que al final es un envase de plástico que tenemos en el laboratorio. Si esas células las consiguiéramos poner in vivo en su mejor escenario, seguramente tendrían un potencial mucho más alto. El problema o la limitación es que trabajamos con células humanas y tenemos que estar totalmente seguros que esas células no van a provocar ningún efecto negativo antes de llevarlo a cabo. Bueno, aquí mostrábamos más marcadores típicos de estas neuronas que obtenemos, tanto por inmunología, inmunofluorescencia, como por análisis de PCR, y al igual que las que obteníamos por reprogramación, pues tenemos marcadores típicos de progenitores de neuronas. Y lo que es importante es que no tenemos marcadores típicos de pluripotencia, como decíamos, era lo que queríamos evitar. Algunos de los típicos Lin28, Nanoc, RES1, que siempre están presentes en H9, que es una línea de células madre embrionarias que usamos como referencia. Y bueno, otro tipo celular que nos interesa mucho y que generalmente alguien puede pensar, bueno, ¿y por qué no utilizamos células madre adultas que, viendo los resultados que nos mostraba anteriormente José Antonio, pues muestran unos resultados muy prometedores, interesantes, son más fáciles de obtener? Pues porque algunos de los tipos celulares a los que queremos llegar difícilmente se pueden conseguir con células madre adultas. Células nerviosas probablemente era un buen ejemplo, y células germinales, que son las precursoras de los gametos, óvulos y espermatozoides, también es otro ejemplo. Este campo, los resultados son mucho más inmaduros aún que los que hemos mostrado de células nerviosas, y hasta el momento se ha conseguido derivar ovocitos y espermatozoides que pueden fecundar, pero solamente en ratón y a partir de células madre embrionarias. Es decir, esto es con células madre procedentes de un embrión y en ratón. Lo uso como referencia para que veamos cuál es la situación a nivel global. ¿Qué se ha obtenido con células IPS, que es las que obtenemos por reprogramación y que no implican el uso de un embrión o de un ovocito? Pues hasta el momento solamente se obtienen células que expresan algún marcador típico, como puede ser la acrosina, presente en el acrosoma del espermatozoide, que no está en otros tipos celulares en nuestro organismo,
y también se consiguen ver un pequeño porcentaje de células que son haploides, que solo tienen una copia de cada uno de los cromosomas y que es otra de las características diferenciadoras de las células germinales una vez que avanzan en su estado de maduración. Los dos de los grupos pues, que más están trabajando en este aspecto, o que estaban porque cada vez parece que van abandonando más el campo a nivel mundial, es el grupo de la doctora René en California y también parte del grupo del doctor Ispizúa en el centro en Barcelona. Bueno, pues nosotros también nos hemos lanzado y queremos intentar obtener células de este tipo. En nuestro caso, el proyecto que planteamos es mediante una transdiferenciación o conversión directa. No vamos a pasar por ese estadio de IPS, sino a partir de un fibroblasto. Para ello analizamos mediante el transcriptoma la expresión de muchos tipos celulares próximos a esas células germinales y entonces identificamos qué factores pueden ser los más importantes. Con eso tenemos un pool de aproximadamente 25 genes que clonamos en un vector viral, fusionado a una proteína, como comentaba el anterior ponente, la proteína GFP o Yellow Fluorescence Protein, que nos permite visualizar si el gen de interés está en la célula o no y luego comprobar el efecto que tiene. Y en este caso lo que obtenemos es que hay una determinada combinación de los 25 factores, 6 de ellos tienen un efecto importante cuando se usan de forma conjunta en provocar un cambio de morfología, inicialmente en las células que bueno, aparecen más redondeadas de este tipo, pero que van evolucionando y llegan a mostrar estructuras de este tipo que podrían recordarnos a células germinales primordiales, precursoras de los gametos a los cuales queremos llegar. No obstante, el número de marcadores y evidencias que tenemos como caracterización de dichas células es todavía reducido, pero es muy comparable al que tienen otros grupos a nivel mundial, como los que mostrábamos anteriormente, y son, por ejemplo, SSA1, que es un marcador específico de germinales primordiales humanas, a diferencia del ratón, o fosfatasa alcalina, que en este caso sí que está compartido con pluripotente. Y ya para terminar, porque también el tiempo se nos agota, quería presentar algunos de los resultados que tenemos de un proyecto mucho más translacional, aplicado, ¿vale? Es un estudio preclínico que llevamos a cabo en la ARCEL con la colaboración de Michigan State University, también la Universidad de Washington, y en el cual nos da un soporte muy importante la Iniciativa Andaluza de Terapia Avanzada, porque entre sus muchas misiones pues está la de impulsar el desarrollo y aplicación de la práctica clínica de terapia avanzada. Entonces, ellos tienen una larga experiencia en la puesta en marcha de diferentes ensayos clínicos usando otro tipo de células, porque como hablábamos, estas células se describieron hace aproximadamente 7 años por primera vez y todavía están como en fase de estudio, pero queremos un poco usar esa experiencia que ellos tienen para intentar avanzar lo más rápido posible e intentar lograr pues, que lleguen a la clínica si demuestran ser seguras lo antes posible. Para ello lo que se ha planteado es un proyecto en el que tiene una primera fase que llamamos de preclínica, en la cual lo que se hace es obtener una biopsia de piel de un paciente, se aíslan sus fibroblastos y mediante reprogramación se obtienen células IPS y posteriormente se diferencian a células madre neuronales. Estas células se inyectan, son humanas en todo caso, ¿vale? Vienen de este paciente, pero se inyectan en un modelo de rata en la cual se comprueba los aspectos de seguridad y eficacia. Es decir, una vez que inyectamos esas ratas, ¿qué ocurre? Son capaces de formar, como decíamos, algún tipo de tumor, pueden generar alguna complicación, tenemos que estar seguros que eso no va a ocurrir antes de pasar a la siguiente fase. Y a continuación son eficaces en reparar el tejido que nos interesa. Eso correspondería a la fase preclínica y una vez que pasen estos dos test o estas dos evaluaciones de seguridad y eficacia, lo que se harían es inyectarse en pacientes de lesión de médula espinal a nivel cervical. Una característica es que en ambas fases del proyecto todo el trabajo se hace en condiciones GMP bajo normas de correcta fabricación, que son un tipo de normas de control de calidad establecidas por la legislación y necesarias para cualquier tipo celular que se vaya a producir y posteriormente usarse a nivel clínico. Y desde ya todo este proceso se hace en dichas condiciones porque eso nos permite tener puesto a punto todos los protocolos de producción para el día que los test de seguridad y eficacia sean positivos, es decir, funcionen adecuadamente, esas células poder producirlas e inyectarlas en un corto periodo de tiempo.
Para ello, pues, en la Arcel contamos con unas instalaciones GMP, diversos laboratorios y un equipo de personal que trabaja específicamente en ese aspecto. Hasta el momento lo que hemos conseguido es la producción de fibroblastos bajo estas condiciones de GMP y pues básicamente se obtienen del paciente por biopsia y pueden ser fibroblastos autólogos, que serían los que se obtienen y se utilizan en el mismo paciente, o fibroblastos que denominamos halogénicos, en los cuales se usan en pacientes que son histocompatibles. En el momento que estamos en este aspecto es que disponemos de fibroblastos en dichas condiciones que se van a usar para llevar a cabo la reprogramación, pero que también pueden tener aplicaciones en otro tipo de terapias que en muchos casos se están utilizando ya, pues desde arrugas, cicatrices, úlceras en pie diabético, incontinencia urinaria, enfermedades de la piel, pero que tendrían la característica de producirse en unas condiciones muy específicas de seguridad, tal y como marca la Agencia Española del Medicamento e incluso la Agencia Europea. Bueno, básicamente lo que se hace a partir de la biopsia, pues bueno, obtener los fibroblastos es un procedimiento relativamente sencillo y la única diferencia es que se hace en estas instalaciones bajo unos estrictos controles. Una vez que están los explantes, las células se expanden y posteriormente se destinan a crioconservar para diferentes usos y una porción de cada uno de los lotes se destina a realizar una serie de controles perfectamente establecidos de endotoxina, micoplasma, esterilidad, lo cual nos permite saber que esas células son seguras independientemente de la aplicación final a la que se vayan a destinar. El objetivo del proyecto translacional concreto, como decíamos, era utilizar esos fibroblastos para reprogramar mediante plásmidos episomales. Una vez que obtenemos la IPS, los diferenciamos a precursores de neuronas y previamente a su uso en humanos pasamos por ese modelo animal que mencionábamos, en este caso de rata, en el que se ha provocado previamente una lesión a nivel de la médula espinal, a nivel cervical, y posteriormente se inyectan las células y se evalúa si son primero seguras y si las ratas son capaces de mostrar una mejoría. Una vez que pasara la evaluación, pues se destinarían al ensayo clínico. ¿Qué hay a nivel global en otros estudios preclínicos utilizando IPS, que es en el estadio en el que la mayoría de grupos se encuentran? Pues han utilizado células para intentar ver el efecto que tienen en diversas enfermedades, tanto enfermedades hepáticas, oftalmológicas, diabetes e incluso corazón, pero siempre utilizando un modelo animal. Por lo tanto, son células humanas que inyectamos en modelos generalmente ratón, rata, en algunos casos cerdo, para temas cardiovasculares, y que por lo tanto son animales o que están inmunodeprimidos para que no rechacen esas células, no las ataquen ni las destruyan, o que parte de las células van a ser atacadas por el organismo, ¿vale?, donde se han inyectado. Por lo tanto, en definitiva, no están en su mejor ambiente. El efecto de eficacia que muestren podría no ser el mismo que tuviesen en la especie humana, pero creo que es un paso imprescindible por el que hay que atravesar primero. A nivel de enfermedades neurológicas también hay varios estudios que se han llegado a hacer, y aquí es donde nos encontramos con que debemos ser muy prudentes, ampliar ese número de estudios preclínicos en diferentes modelos animales antes de dar el salto a la clínica, porque tenemos desde resultados en los que nos muestran que hay una mejora funcional, pero que el 25% de los animales mueren por formación de tumores, ¿vale? Habría que ver qué tipo de células se habían inyectado, cómo estaban diferenciadas, si persistían células indiferenciadas. Esto no debe ser un resultado alarmante en ningún caso, porque veis que es uno de todos los que hay aquí listados, pero sí suficiente como para hacernos ser cautos y pensar que trabajamos con células que, si van a llegar a la clínica, tenemos que conocer perfectamente su potencialidad. Eso también lleva tiempo. Es decir, podemos inyectar una célula y que después de un año no hayan tenido ningún efecto, pero nadie nos asegura que a un plazo al menos medio no vayan a tener alguna consecuencia. Bueno, en general los resultados son bastante positivos. Hay mejora del comportamiento en muchos de los casos, las células son capaces de integrarse en el tejido donde se trasplantan, y lo que, en mi opinión, cabe aumentar el número de estudios que conocemos. En el caso de estudios clínicos, que ya sería aplicando las células en pacientes humanos, decir que con células madre pluripotentes embrionarias actualmente hay 3 en marcha a nivel mundial. Debemos de pensar que estas células se describieron por primera vez en el año 1997
10 años antes que las células iPS. Por lo tanto, llevan cierta ventaja, pero también es cierto que no hay un gran número de ensayos que hayan llegado. Entre las causas probables de que esto no haya avanzado más y esté en marcha muchos más ensayos clínicos pueden ser algunas de las cuestiones que hemos mencionado antes, de disponibilidad de número de embriones o limitaciones legales en algunos casos, morales en otros, pero que en el tema de IPS no nos afectaría. En el área de células madre pluripotente inducidas, IPS, solamente hay un estudio clínico en marcha, que es distinto de un ensayo clínico. Este es mucho menos riguroso en cuanto a las normas de seguridad que debe seguir y solamente es posible llevarlo a cabo en Japón porque así lo recoge su legislación. Es un buen ejemplo de cómo a veces la normativa y la legislación de un país puede potenciar o limitar el desarrollo de parte de las investigaciones. No solamente pues dedicando a veces financiación a una determinada línea, sino también prestando un marco regulatorio en el que se pueda avanzar. Esto no quiere decir, aunque hay algunas opiniones discordantes, que este estudio sea imprudente, sino que limita el número de pacientes que se pueden usar, los controles necesarios de las células, es decir, es mucho menos exigente que en el caso del ensayo clínico. Se realiza en Japón, que fue también donde se describieron por primera vez las células IPS y tiene como finalidad el tratamiento de la degeneración macular. La metodología que se usa es mediante vectores episomales, a pesar de que hoy día tenemos tecnologías más novedosas, se siguen considerando que puede ser una técnica bastante segura y se diferencian a epitelio pigmentario retinal y posteriormente se trasplantarían a los pacientes humanos. Este grupo, el que va a liderar el ensayo, que está coordinado o liderado por la doctora Takahashi, está mostrando bastantes resultados previamente en un modelo de primate que quizás sería el más próximo al humano y el que vendría pues, en la mayoría de estudios después de utilizar un modelo de ratón o rata. Y ya solo para finalizar, pues mencionar que estas células pluripotentes inducidas o células que sostienen también por transdiferenciación podrían utilizarse no solamente para llevar a cabo un trasplante y la regeneración de un tejido concreto, sino, por ejemplo, en condiciones de laboratorio para testar sustancias farmacológicas, especialmente sobre células muy difíciles de obtener. Pensemos en una sustancia que queremos ver su efecto en un tipo concreto o en general, en neuronas humanas. ¿Cómo las obtenemos? ¿Cómo las mantenemos en cultivo? Pues si tenemos que hacer una biopsia del cerebro para obtener estas células, creo que eso ni está justificado y por supuesto es inviable. Este tipo de células nos podría proporcionar un material celular muy útil, que de hecho ya hay compañías que lo están empezando a explotar. También nos puede servir para tener modelos humanos de enfermedad, porque casi siempre usamos animales en los que tienen la misma enfermedad, el mismo defecto genético, pero que no siempre recapitulan todos los síntomas. Pues bueno, podemos utilizar esas células humanas y ver qué ocurre, como mencionaba antes, frente a qué fármacos responden o incluso la toxicidad de algunos compuestos. Y solamente a modo de un pequeño resumen, puedo decir que las técnicas tanto de reprogramación como de transdiferenciación, en mi opinión, ¿vale?, son conclusiones que hago yo y por lo tanto no tienen por qué ser extensibles, proporcionan una fuente muy valiosa de diversos tipos celulares que en ocasiones son muy difíciles de obtener por otras vías. No quiere decir que tengamos que utilizar reprogramación o transdiferenciación para cualquier tipo celular que queramos regenerar, quizás solamente porque su eficiencia es menor en algunos casos, que por cuestiones de seguridad antes de llegar a la aplicación clínica debemos de aumentar el número de estudios sobre seguridad y eficacia, y que un punto que debemos establecer bien es tener protocolos totalmente estandarizados, tanto en la obtención como en la diferenciación de estas células, bajo estrictas normas GMP o de correcta fabricación, tal y como marca la legislación, donde ni hay componentes de origen animal en los medios de cultivo, ni ningún otro factor que nos pueda afectar. Y finalmente, y así, pues agradecer a todos los organismos que financian parte de nuestros proyectos, como son el Ministerio, a través de proyectos FI, la Junta de Andalucía, a través de proyectos de excelencia, la Fundación Progreso y Salud y en general, pues bueno, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y otras que participan en algunos de los proyectos financiados también. Un poco mostrar aquí todo el grupo de personas que están en el día a día detrás del trabajo que llevamos a cabo en el laboratorio
y la colaboración estrecha pues tanto con la Iniciativa Andaluza de Terapia Avanzada, que sobre todo nos presta apoyo en algunos temas en los cuales como investigadores no tenemos ni experiencia ni conocimiento, a la Universidad de Michigan State, de donde es el doctor Cibeli, que es nuestro director científico del centro aquí en la Arcel, pero también parte de su personal que colabora, realizamos intercambios para formación y realizar diferentes experiencias, y el profesor Phil Horner de la Universidad de Washington, que sobre todo está implicado en este proyecto más translacional de lesión medular. Y gracias por la atención. Vale, entiendo que sería de una célula pluripotente, ¿vale?, que en nuestro caso son normalmente pluripotentes e inducidas, a un tipo celular. Eso realmente, y por eso hacía un poquito de hincapié, es que a día de hoy los protocolos los marcan la eficiencia que tiene. Es decir, si yo parto de un pool de 1 millón de células pluripotentes y con una serie de combinación de factores de crecimiento, condiciones de cultivo, obtengo un 20% del tipo celular que deseo, en nuestro caso células precursoras de neuronas, por ejemplo, puede ser el protocolo que aplicamos en el laboratorio. Lo que ocurre es que cada laboratorio está intentando aumentar la eficacia con el fin de conseguir el máximo porcentaje de células del tipo celular al que queremos llegar. Por lo tanto, hay diferencias en la composición de los medios de cultivo. Creo que hasta que no se establezca un mínimo, es decir, este protocolo consigue de forma repetida tener un mínimo de un 50%, pongamos por caso, puede ser menor, porque existen técnicas que nos permiten separar solo las que van al destino, no vamos a poder estandarizar. Y la estandarización entiendo que tiene que ajustarse a las normas establecidas por la legislación una vez que digamos, yo quiero diferenciar las células en base a este protocolo que a nivel científico he demostrado que tiene una eficiencia X suficiente, y además muestro cuál es mi receta prácticamente completa. Ahí puede haber algún tipo de interés encontrado, si hay detrás una patente, alguna empresa involucrada, pero entiendo que la Agencia Española del Medicamento tendrá que supervisar si todos los componentes que se están usando tienen la garantía suficiente. En general, lo que podemos decir es que para poder estandarizar este protocolo tenemos que usar medios que cada uno de sus componentes han sido previamente certificados por la empresa que los produce. Pues si utilizamos reemplazantes del suero, tienen certificados de esterilidad, de que no contienen trazas de componentes de origen animal, pero es un punto que yo creo que está prácticamente marcado en la legislación. ¿Cuáles serán los componentes? Lo darán los resultados que tenemos en el laboratorio y posteriormente prácticamente mostrarlo, ¿no? Es decir, esta es la receta que yo uso, estas son las condiciones, y un poco que la agencia como organismo o ente superior evalúe si el posible riesgo que puede tener alguno de esos componentes merece el beneficio que va a generar. No sé si eso contesta. Hablamos, de acuerdo.